Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de entre semana. Aquí el pastor Dani, Iglesia Bautista Fundamental, dándoles la bienvenida a todos los que están sintonizados y también, obviamente, a siervos y amistades familiares que reciben también el enlace para escuchar estos estudios. Dios les bendiga a todos. Todos mis miembros, gracias por el apoyo y gracias por estar en el servicio en esta noche. Vamos a comenzar cantando el himno a la victoria, Jesús nos llama. Y si tengo entendido bien, pues tendremos la letra en la pantalla para que usted pueda cantar desde ahí, en su casa, mirando su computadora, su teléfono, su iPad, o algunos en sus televisores inteligentes, ¿verdad? A la victoria Jesús nos llama, un himno que tal vez es nuevo, pero muy fácil de aprender, y si lo sabe lo canta, si no lo aprende, y cantemos al Señor. A la victoria Jesús nos llama. Cantando en la primera estrofa. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir los ejércitos de Satán. A la victoria Jesús nos llama a todos los de su grey. Hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey. Hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey. A la victoria Jesús nos llama, sin detenernos, sin ir atrás, hasta triunfar, hasta vencer las fieras huestes de Satanás, hasta triunfar, hasta vencer las fieras huestes de Satanás. Amén. Espero lo hayan disfrutado, y si no lo sabía, lo haya aprendido. Quedará grabado, obviamente, en el servicio para aquellos que después lo quieran volver a escuchar. Vamos a orar, hermanos, pedirle al Señor que bendiga el servicio de esta noche y el estudio titulado La tribulación, ¿qué es y cuándo viene? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Este bendito libro que por edades ha sido preservado para que nosotros tengamos un acceso a tu mente. Y también, Padre Santo, el manual de la vida cristiana que nos dice de dónde vinimos, a dónde vamos y el trayecto, Señor, lo que debemos hacer y cómo debemos vivir mientras esperamos ese bendito día cuando vengas a buscarnos y viviremos contigo para siempre. Señor, te damos gracias por todos los que están sintonizados en este momento y pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos. También, Padre Santo, por aquellos que a lo mejor lo escucharán después. Pedimos, Señor, que este estudio sea de edificación, sea de ánimo, sea de entendimiento en las Escrituras, Padre Santo. Así que pedimos que nos abra los ojos, nos ayudes a entender los tiempos, Señor, que tú, mi Dios, dejaste escrito en tu palabra cosas para nosotros saber, tener entendimiento en estos tiempos en que vivimos. Y ahora, Señor, sé con nosotros desde el principio hasta el final, que este servicio sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado obviamente
teniendo estos servicios por vía de YouTube. Mientras tanto, ¿verdad? Les recuerdo, este domingo que viene, el 28 de junio, estaremos teniendo nuestro primer servicio en la mañana, aquí a las 10:55. Invitamos a los hermanos a venir. Obviamente entendemos nuestro edificio no es el más grande, pero podemos hacer lo mejor que podamos para aquellos que quieren estar en la casa del Señor y pueden estar en la casa del Señor. Tenemos máscaras disponibles para todos y recomendamos el uso de ellas, especialmente cuando estén hablando unos con otros. También tenemos desinfectante de manos para que lo use cuando así venga aquí a la iglesia. Pedimos de favor que solamente una persona por baño, ¿verdad? A la vez, y que no se aglomeren dentro del baño. También tendremos el pasillo de atrás con una televisión para aquellos padres que a lo mejor tengan niños que necesitan ser cuidados y no pueden entrar en la guardería. Pero sí le pedimos, hermanos, que si usted ha estado enfermo en alguna, ¿verdad?, una gripe, alergia o algo así, que por favor se abstenga de venir, simplemente para que si algo fuera a estar en el ambiente, no se vaya usted a contagiar y tampoco, ¿verdad?, usted vaya a crear un poco de incomodidad si tiene que estornudar, toser, todo eso a los que están a su alrededor. También le pedimos a los hermanos ya de tercera edad que por favor mantengan su, ¿verdad?, su paciencia. Ya pronto llegará el momento cuando usted podrá venir y que usted pueda estar con nosotros, pero mientras tanto disfrute del servicio en el YouTube por vía de internet digital. También le pedimos a aquellos hermanos que si tienen tranquilidad por causa de alguna condición médica que usted tiene, que sería detrimental si usted fuera a contagiarse, que entonces también permanezca en casa. Lo que no quiero, hermanos, es que malinterpreten mi insistencia de que algunos hermanos deben estar aquí. Hay hermanos que pueden estar aquí y que a lo mejor tú dices que es esto, es lo otro, pero analiza tu corazón y asegúrate de que no sea algo que estás usando como excusa. Simplemente, verdad, yo entiendo, estamos en un tiempo de pandemia y tenemos que tener mucho cuidado, pero también podemos tomar las precauciones para poder vivir nuestra vida. Y incluye el trabajo, incluye ir a la tienda y también puede incluir venir a la iglesia. Y entonces les pido de favor que no se me enfríen y que si usted ve que la carne le está tratando de justificar, ¿verdad?, el no venir a la iglesia, que no deje que la carne gane. Usted tendrá que discernir, dejar que el Espíritu Santo sea el que le revele a usted verdaderamente si debe de venir o no. Cuando vengamos, obviamente limitamos el compañerismo juntos, tratamos de sentar a todos de una manera que usted se sienta tranquilo y al salir que no nos aglomeremos debajo del pabellón, sino que salgamos a los estacionamientos, a los carros y allá mantengamos la distancia para poder compartir con los hermanos. Obviamente, hermanos, son tiempos difíciles y necesitamos entender, ¿verdad?, ser pacientes, orar unos por otros, cuidarnos unos a otros y a la misma vez confiar en el Señor, porque el Señor tiene un cuidado especial para aquellos que son sus hijos y la Biblia así nos los enseña. Así que por ahora tendremos servicio en la mañana a las 10:55, servicio en la noche a las 6:30. Miércoles en la noche continuaremos con los servicios grabados, escuela dominical y cualquier otro ministerio, iglesia infantil, reunión de obreros, todo eso permanecerá suspendido hasta que venga el momento adecuado, tal vez para el final del verano, cuando ya las escuelas estén de regreso y la cosa esté más normal. Con el favor de Dios podremos incrementar a ese nivel y volver de nuevo a la normalidad. Les recuerdo que el 19 de julio estará aquí el hermano Ray Young y les invito a que estén aquí y continuaremos con la precaución, continuaremos, ¿verdad?, con los protocolos que tenemos que tener y una vez más confiando en el Señor, pero a la misma vez aquellos hermanos que no van a poder estar, entendemos, y que usted lo pueda mirar y observar por medio del YouTube.
Lo que sí le pido a los miembros de mi iglesia es esto, que si usted no puede venir o usted se siente un poco intranquilo en venir, que también entonces se mantenga sintonizado el domingo en la mañana y en la noche al mismo tiempo que estamos aquí. No use el domingo para hacer otras cosas y que luego lo pueda mirar. Yo no creo que eso es correcto, no creo que es la intención de verdad de tener los servicios en YouTube, para que ya que están grabados los veo después. El domingo sigue siendo el día del Señor y la iglesia debe estar congregada, pero entendemos, si no se puede congregar, entonces sintonice a la hora, no vaya, ¿verdad? A eso es lo que me refiero, no deje que su carne le vaya a engañar y que no vaya a estar en la hora del servicio cuando debe estar en la hora del servicio. Y continuamos orando unos por otros. Hay hermanos que necesitamos orar por ellos porque obviamente tienen condiciones, no con el coronavirus, pero que les puede peligrar su vida, ¿verdad? Su salud, si fueran a estar contagiados, y hermanitos y hermanitas que ya necesitan más cuidado por el sistema inmune no ser tan fuerte como antes. Así que oremos unos por otros. Continuemos orando por los siervos del Señor que allá en el campo misionero están dependiendo de que las iglesias acá seamos fieles para mantener la cuerda, sostenerla y que el misionero pueda continuar haciendo la obra del Señor en el campo. Y pues por ahora, esos son todos los anuncios, hermanos, así que cualquier cosa, estamos en la oficina trabajando de martes a viernes, de 9 a 3:30, 4 de la tarde, lo más tardar, y en cualquier cambio les dejaremos saber. Y también no olviden las ofrendas, que usted puede hacerlo a través del banco, en línea, la página web, el PayPal, o lo puede traer aquí a la iglesia y depositarlo en el buzón, y obviamente seamos fieles al Señor en nuestros diezmos y ofrendas. Vamos entonces a cantar un corito, el corito Cuando Cristo vino a mi corazón. Ya lo hemos cantado varias veces, espero que también ya lo haya aprendido y lo cante conmigo. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Y yo espero que nunca olvide ese día cuando el Señor vino y le salvó y su vida fue transformada. Todos cantando el corito Cuando Cristo vino a mi corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Precioso ese corito. Me lleva a los años de adolescencia, en esos tiempos allá en la primera iglesia bautista de Levittown en Puerto Rico. Pues vamos entonces, hermanos, a orar para entrar en el estudio. Y antes de hacer eso, busque en sus Biblias al libro de Mateo, el capítulo 24. Mateo, capítulo 24, y estaremos leyendo una lectura un poco larga, pero necesaria para poder entender el estudio de esta noche. Y
Abra su Biblia, Mateo 24, versículos 3 al 28. La lectura también estará aquí en la pantalla para aquellos hermanos que puedan mirarla, y estaremos leyendo versículos 3 al 28. Dice así: y estando él, esto es hablando de Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los cielos, en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, cuánto necesitamos de ti y cuánto necesitamos entendimiento en la palabra del Señor. Y ahora yo te pido, mi Señor, que nos des entendimiento y nos ayudes, mi Señor, a poder entender lo que tú, Señor, enseñaste cuando estabas aquí en la tierra, lo que el Espíritu Santo inspiró y registró en las Santas Escrituras para nosotros. Y Señor, que este entendimiento y este conocimiento nos provoque, nos motive a vivir vidas santas, separadas del mundo y con ansias esperar la venida de Cristo. Ahora pedimos pues que tu palabra, Señor, se haga clara en nuestra mente y nos ayudes pues a aprender. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues han sido varios ya los miércoles que hemos estado hablando acerca de este periodo de tiempo que lleva más de 2000 años, llamado el reino de los cielos. Y sabemos ya que este reino de los cielos comenzó a ser predicado con la predicación de Juan el Bautista y luego la predicación de Cristo. Y ya hemos estudiado todas estas cosas. El Señor usó parábolas para entonces revelar los misterios de Dios acerca de este reino.
Una parábola es una ilustración aquí en la tierra, un ejemplo terrenal para poder revelar y aclarar una verdad espiritual. Y Cristo usó ejemplos terrenales para que en la mente de los que oían pudieran entender y pudieran comprender los secretos, los misterios que Dios había escondido en su mente y no había revelado hasta este tiempo. Vimos el comienzo de ese reino con la parábola del sembrador y también vimos que en esa parábola el Señor nos enseñó las diferentes reacciones que la gente va a tener hacia esta predicación y hacia este evangelio. De hecho, aquí en el versículo 14 de Mateo 24, Cristo dijo que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes de que el fin venga. Entonces, Cristo en la parábola del sembrador enseñó el comienzo del reino y los diferentes 4 terrenos o corazones que iban a recibir la palabra, pero cuál de ellos es el que iba a tener el verdadero fruto. Luego el Señor habló con las otras parábolas acerca del progreso del evangelio y la oposición del enemigo hacia este reino, hacia este evangelio. Él habló acerca de la parábola de la cizaña que crece con el trigo, dando a entender que el diablo va a hacer todo lo posible para que esta predicación se detenga, no progrese, y lo hará por medio del engaño. Una de las cosas que él hará es sembrar cristianos falsos o supuestos cristianos. La cizaña crece con el trigo y dentro de la iglesia van a haber gente que aparentan ser cristianos, que lucen como cristianos, que hablan como cristianos y hasta predican como cristianos, pero no lo son. Cristo advirtió y dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice con la boca cree, dice la Biblia, que son verdaderos creyentes. La Biblia nos dice en Juan 2:25 que muchos creyeron en él por los milagros y las señales que él hacía. Pero Cristo no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. Él sabía lo que había en el corazón. Un ejemplo de esas personas fue Nicodemo, que vino donde Cristo y le dijo, yo sé que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté contigo. Y Cristo claramente le dijo, si tú no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios. Y la única cosa que nos da la entrada al cielo es nacer otra vez, el nacimiento espiritual. Cada persona tiene que tener 2 nacimientos. El nacimiento físico me dio a mí la oportunidad de ser parte de la familia Ortiz Miranda, que son los apellidos de mis padres. El nacimiento espiritual me hace a mí parte de la familia de Dios. Y solamente Dios puede darle un nuevo nacimiento a una persona por medio de su espíritu. Entonces la persona tiene que nacer otra vez para poder algún día ir al cielo. Pero van a haber muchos en estos tiempos que van a proclamar ser cristianos, pero no lo son. Y entonces el Señor advierte acerca de esa oposición que el diablo usa. También él habla acerca del crecimiento falso. Y lo vimos con la parábola de la semilla de mostaza. Vimos que el diablo hará todo lo posible para engañar a la gente con estas religiones y este ecumenismo y el movimiento carismático que hace que todo el mundo venga a una iglesia supuestamente y alaban al Señor y todo, y tienen el idioma, tienen la vestimenta, tienen la actitud, la alabanza, pero no es crecimiento bíblico. Es crecimiento por el diablo y es crecimiento falso. Y es bien fácil poder mirar estas iglesias y ver todo este grupo de personas que dicen, pues no importa lo que creas, siempre y cuando sirvamos a Dios, es solamente un Dios. No, hermanos, importa lo que creemos. Lo que creemos determina exactamente a dónde vamos. Y solamente hay un camino, el camino es Cristo. Y la persona tiene que tener un nuevo nacimiento, tiene que haber un arrepentimiento de pecado y tiene que haber un nuevo nacimiento donde la persona recibe a Jesús como su Salvador. Y el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, aquí son todas hechas nuevas. Y tenemos que entender que muchas de estas personas que proclaman y alaban a Dios en las iglesias los domingos viven como el diablo entre semanas. Y eso no hace a nadie cristiano.
porque va a una iglesia no te hace a ti un cristiano, tanto como meterte en una panadería no te hace un panadero. Entonces este crecimiento donde se meten muchas religiones no es un crecimiento verdadero. También el Señor advirtió acerca de la levadura o de la doctrina falsa que el diablo también planta. Él mete enseñanza contraria a la Biblia para que se contamine, se corrompa la verdadera enseñanza. Y es por eso que cada hombre de Dios tiene que cuidar mucho de la doctrina que se predica en su iglesia. Todo tiene que venir de acuerdo a la palabra de Dios, y si no es de la palabra de Dios, es levadura, es doctrina falsa. Y el diablo usará la falsa enseñanza, como vemos hoy en día, gente que no creen en el nacimiento virginal, gente que no cree en el infierno, gente que cree que Jesucristo fue hermano de Lucifer, gente que cree en María y en los santos y orarle a las estatuas, a los ídolos. Él planta toda clase de doctrina falsa para engañar a la gente y obviamente con el fin de que la gente vaya al infierno con él algún día. Entonces, vimos el comienzo, vemos el progreso, la oposición de este reino, de este evangelio, y entonces Cristo también, por medio de las parábolas, enseñó el fin de este reino. Y en este fin será cuando Él venga, ¿verdad? El fin de esta predicación de este reino, como lo dice aquí en Mateo 24, que será predicado el evangelio de este reino hasta a todas las naciones, para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que cuando Cristo venga a establecer su reino milenial, entonces vendrá el fin de este reino. Y en el reino milenial va a entrar tres grupos de personas: la perla preciosa, que es, el tesoro escondido, que es la nación de Israel, que será salva durante la tribulación; la perla preciosa, que es la iglesia que vendrá con Cristo cuando nosotros vengamos de regreso con Él, la iglesia; y la red, que representa a las naciones gentiles que creyeron en el Señor durante la tribulación y entrarán al reino milenial. Entonces, cuando eso suceda, terminará la predicación de este reino y por 1000 años Cristo va a reinar aquí en la tierra, lo que llamamos el milenio. Ahora, esa es la segunda venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida de Cristo a tomar lugar, vimos a través de las Escrituras que van a haber dos eventos que tienen que suceder antes de eso. Uno de ellos, y en orden en que van a suceder, es el arrebatamiento de la iglesia, lo que llamamos el rapto. Eso fue un misterio hasta que Pablo, por medio del Espíritu Santo, lo reveló a la iglesia de Corinto y a la iglesia en Tesalónica. El misterio era que habrá una generación que no verá la muerte, pero será arrebatada, y todos los muertos en Cristo y los que serán arrebatados vivos van a ser transformados para irse a vivir con el Señor al cielo. En Tesalónica, él les dijo el orden en que esto va a suceder, en el libro de Tesalonicenses. Él dijo que cuando esto suceda, que sucederá en un abrir y cerrar de ojo para la gente del mundo. En otras palabras, la gente del mundo no se van a dar cuenta hasta que haya sucedido. Van a pestañear y de momento eso habrá sucedido. Pero para nosotros veremos a Cristo venir hasta las nubes y la voz de Dios que anunciará que nos vayamos con Él. La voz del arcángel que también anunciará el evento y la trompeta de Dios que convocará a todos los salvos y redimidos por el Señor. Entonces los muertos en Cristo se van, los espíritus y las almas de ellos que van a venir con Cristo, se van a unir a sus cuerpos. Los que estén vivos serán transformados, al igual que los muertos en Cristo. Todo se va a vestir de incorrupción y de inmortalidad, y entonces vamos a ir hasta las nubes y a recibir al Señor, y estaremos para siempre con el Señor allá en el cielo. Ahora, en la Biblia no hay señal para este evento. Estas señales que acabamos de leer aquí en Mateo 24 no hablan del rapto.
Esto habla de la tribulación y lo vamos a ver en un momento. Así que no hay señal para el rapto. Necesitamos entender que el rapto puede suceder en cualquier momento, como puede suceder hoy, como puede suceder en 50 años. Solamente Dios sabe cuándo va a suceder, pero no hay señal para el rapto. Pero sí sabemos que es el próximo evento en el calendario profético del Señor. Y cuando eso suceda y nos vayamos al cielo, entonces comenzará lo que aquí llamamos, o la Biblia llama, la tribulación. Regresaremos a eso en un momento. Allá en el cielo vimos que cuando nos vayamos con el Señor, van a suceder ciertas cosas que nosotros vamos a participar allá en el cielo. Y quiero recordar, hermanos, que el rapto y la segunda venida, aunque son eventos similares, no suceden al mismo tiempo y no son el mismo evento. Es simplemente una fase de la venida del Señor. El Señor primero vino a los suyos, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos. Cuando Él venga por nosotros, Él vendrá por los suyos, pero vendrá hasta las nubes. Nosotros iremos a Él. Y cuando venga por segunda vez, Él vendrá con los suyos. Nosotros vendremos en caballos, montados en caballos blancos, con ropas blancas, y vendremos a reinar con Él en el milenio. Entonces no son el mismo evento. El rapto y la segunda venida suceden en un intervalo de 7 años de separación. Cuando eso suceda, allá en el cielo, vamos a ver un trono, lo vimos la semana pasada, y en el trono estará sentado Dios Padre, y en la mano derecha de Dios habrá un libro con 7 sellos que no se va a encontrar a nadie en todo ese lugar, ahí entre toda la gente, entre los miles de millones, alguien que sea digno de abrir ese libro que el Señor va a tener en su mano derecha. Habrán 24, o la Biblia habla de 24 tronos con 24 ancianos alrededor del trono. Y vimos la semana pasada que esos 24 ancianos representan a los miles de millones de cristianos redimidos por la sangre del Señor. Somos los que vamos a cantar la canción de redención. Somos los que llevamos las coronas en la cabeza para ponerlas a los pies del Señor. Somos los que estamos vestidos de ropas blancas, dando a entender que hemos sido comprados con la sangre del Señor y el Señor nos vistió de su justicia cuando nos salvó. Y entonces, cuando estemos allá en el cielo, allá alabando al Señor, va a haber una tremenda presentación, una presentación majestuosa. Cuando pregunten quién es digno de abrir ese libro, el Señor saldrá y ahí todo el mundo va a cantarle gloria y honra y alabanza al Cordero de Dios, porque Él fue el que fue inmolado y con su sangre nos redimió para Él, nos compró, nos rescató para Él de las garras de Satanás y del infierno, y por las edades le daremos honra y gloria a Él y pondremos nuestros galardones y nuestras coronas a los pies de Él, porque solo Él es digno. Eso implica que una de las cosas que vamos a hacer allá es que vamos a tener el tribunal de Cristo. Es el juicio del cristiano, pero no es un juicio para juzgar el pecado, porque el pecado ya fue juzgado en la cruz y fue perdonado cuando aceptamos a Cristo. Pero este es el juicio donde el Señor nos dará la recompensa. Ahí se revelará si lo que hicimos lo hicimos para Él o lo hicimos para nuestra propia gloria o para aquí a la tierra. El fuego va a revelar si la obra que hicimos merece la recompensa o no. Y cuando aquellos de nosotros que comencemos a recibir las coronas, esas son las mismas coronas que le pondremos a los pies del Señor. Por eso es que todo cristiano debe ser fiel. Ahora, por eso es que todo cristiano debe usar sus talentos y sus dones que Dios te ha dotado, que Dios te ha dado, para que cuando llegues al cielo, Él vea lo que produciste con esos dones, con esos talentos, recibas recompensa y puedas poner esos galardones a los pies del Señor. No somos salvos simplemente para ahora hacer lo que nos da la gana. Hemos sido rescatados con gran precio y eso nos debe provocar a trabajar para Él. Nos debe provocar a nosotros a que nuestro trabajo para el Señor no sea en vano. Pase lo que pase, venga lo que venga, hermano, hermana, haga algo para el Señor, porque Dios le va a recompensar y usted va a querer poner esas coronas a los pies del Señor. Pero después de esta
graduación, le pudiéramos decir, esta celebración de recompensas, habrá una tremenda cena. Una cena que la Biblia llama la cena de las bodas del Cordero. Y vimos la semana pasada que hay que entender este concepto a la luz de las bodas y de los matrimonios y las costumbres matrimoniales de los tiempos de Cristo. Repasando rapiditamente, en los tiempos de Cristo, el muchacho cuando se iba a casar con la muchacha, lo primero que sucedía era que había un contrato entre los padres de los novios y el novio pagaba un precio por la novia. Le pagaba a los padres de ella y él entonces hacía un contrato de compromiso, es lo que la Biblia llama el desposorio. Fue donde ahí en esa etapa estaba José y María, cuando la Biblia dice que María estaba desposada con José y él se llamaba el marido de ella. Pero no estaban casados oficialmente, estaban desposados, estaban comprometidos. Y ahora iba a haber un año de prueba donde en ese año ellos probarían su fidelidad el uno al otro y que no había pecado o no había algo inmoral o ilegal en esa relación. Durante ese año, el novio se iba a preparar un lugar para él y su esposa vivir. Y usualmente lo preparaban en la casa del papá del novio. Él se regresaba a la casa de su padre y comenzaba a trabajar para hacer un lugar para él y su esposa vivir. Esto fue lo que Cristo quiso decir cuando él dijo que él está preparando mansiones para nosotros en el cielo. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos aposentos, hay muchas mansiones. Y yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y él dijo: de esa manera, para que cuando yo venga os tome a mí mismo y ustedes estén conmigo donde yo estoy. Esa fue tal vez la única pista que Dios, ¿verdad?, que Cristo nos dio en el Nuevo Testamento acerca del rapto. Él no dio ninguna señal de cuándo iba a suceder. Él simplemente dijo que él está ya en el cielo preparando lugar, porque eso es lo que el novio hacía. El novio se iba a preparar lugar. Cuando llegaba el tiempo de entonces él venir a buscar la novia, él se juntaba con sus caballeros de la boda y a medianoche venían con antorchas, y era una parada de antorchas que venían a la casa de la novia. La novia, sabiendo que él venía, estaba ya lista con sus damas, ¿verdad?, listas para recibir al novio. Y ahí es donde vemos la parábola de las 10 vírgenes, y eso es algo que estudiaremos más adelante. Pero entonces ella se iba con el novio. Ella y sus damas se unían a la parada del novio y los caballeros y caminaban hacia la casa donde él eventualmente tomaba a su esposa y se casaba, como quien dice, con ella. Había intimidad porque ya habían probado todo ese tiempo su fidelidad el uno al otro, y entonces venía la cena, venía la celebración, la recepción. Eso fue lo que sucedió en Cana de Galilea, cuando Cristo convirtió el agua en vino. Eso fue en una boda que ya estaba en su tercera etapa. Ya había habido el contrato, ya había pasado el año de prueba y el muchacho había construido el lugar para ellos, y ya se había ido ella con él, y ahora estaban celebrando, estaban teniendo la fiesta, la celebración, la recepción de la boda. En el cielo, la cena de las bodas del Cordero es la tercera etapa de este evento. La primera etapa fue cuando Cristo nos salvó. El 20 de octubre del 1974, el Señor hizo un contrato conmigo. Él pagó el precio, me selló con su Santo Espíritu y me tiene reservado para ese día cuando Él me venga a buscar. Al igual que todos ustedes que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, se van a ir con el Señor en el rapto. Nos
nos vamos todos. Cuando nos vayamos con el Señor, eso es como el novio que venía a medianoche con los caballeros en antorchas. El Señor va a venir con los muertos en Cristo y los ángeles de Dios, y van a venir por nosotros, y nosotros nos vamos a ir con Él. Y ese es el tiempo, ¿verdad? Ese es el evento cuando la novia se iba con el novio a la casa. Nosotros nos vamos a ir a la casa de su padre, donde Él tiene muchas moradas para nosotros. Y entonces, allá en el cielo, viene la tercera fase, y esa es la boda, o sea, la cena de la boda del Cordero. Vamos a tener una tremenda cena, y yo creo que ahí va a haber arroz con gandules y tostones y carne frita y camarones al ajillo, bueno, todo lo que se come en el cielo, ¿verdad? Y no vamos a tener que contar calorías, gloria al Señor. Bueno, lo que sí es que no habrá chile, porque en el cielo no habrá llanto y dolor, y en el chile causa llanto y dolor. Así que no me convenza de otra manera. Si usted no quiere ir a un lugar donde no hay chile, pues allá usted, ¿verdad? Anyways, ahora, ya que han sucedido allá esos eventos, vamos a alabar al Señor, la presentación de Cristo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras eso está sucediendo allá, aquí en la tierra comienza lo que llaman la tribulación. Y ahí es donde quiero entrar en esta noche, en este evento llamado la tribulación. ¿Qué es y cuándo viene? Yo no voy a entrar en todo lo que va a suceder en la tribulación. Yo nada más voy a explicarte en lo que me queda de tiempo lo que es la tribulación y es cuándo es que viene. ¿Ok? Now, sígame bien, por favor. Este tiempo que llamamos la tribulación es un evento de 7 años que va a suceder para Dios finalizar la historia humana como la conocemos y ponerle fin al pecado y ponerle fin a la iniquidad de este mundo, donde Dios juzgará a este mundo por el pecado que han cometido desde que el pecado entró. Para poder, y quiero decir, ¿verdad? Y quiero volver a decir que la iglesia no va a pasar por este evento. Y lo voy a enseñar en un momento. El rapto y la tribulación son los dos eventos que tienen que tomar lugar antes de que Cristo venga. El Señor viene por segunda vez. La Biblia así lo dice, y Él va a establecer su reino, y Él personalmente va a estar aquí en la tierra, en el trono de David, en Jerusalén, gobernando el mundo entero. Pero antes de que Él venga, tienen que pasar estos 7 años, llamados los 7 años de tribulación. Pero antes de que la tribulación comience, la iglesia tiene que ser removida. La Biblia nos dice que antes de que el anticristo se manifieste, tiene que ser removido el que lo detiene. El que lo detiene es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia aquí en la tierra es lo que impide que se manifieste completamente el anticristo y el misterio de la iniquidad. Sabemos que el misterio de la iniquidad y el espíritu del anticristo ya está en el ambiente, pero no se ha manifestado por completo. Lo que le impide que se manifieste es la presencia de la iglesia aquí. Cuando el Señor nos saque de aquí, entonces será quitado de en medio ese que lo detiene. No significa que el Espíritu Santo no va a estar aquí en la tierra, porque de otra manera nadie pudiera ser salvo. Lo que significa es que el Espíritu Santo va a salirse del medio, como quien dice, le va a dar rienda suelta a Satanás para que manifieste vamos a decir su hijo, el anticristo, el hijo de perdición, y se manifieste este espíritu de iniquidad. Si usted cree que las cosas están malas ahora, usted no se puede ni imaginar la maldad que habrá dentro de esos 7 años.
La Biblia dice que la maldad de estos 7 años va a ser tan grande que el amor de muchos va a ser enfriado. Van a haber personas que van a sucumbir al pecado. Y tenemos que entender que hay cosas que van a suceder en esos 7 años, que no todo está revelado en la palabra de Dios, pero nos da a entender que la tribulación que va a venir nunca la ha habido y nunca más la habrá. Si usted es salvo, dele gracias a Dios y grite gloria a Dios, aleluya, de que usted no va a pasar por este tiempo. Hay aquellos que dicen que la iglesia va a pasar por parte del tiempo. Eso no tiene base bíblica. Y los que usan versículos para sostener esa falsa doctrina malinterpretan los versículos. Y yo le voy a enseñar por qué es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y ya yo lo he enseñado en otros estudios, pero se lo voy a reiterar, se lo voy a reconfirmar. Ahora, cuando nos vayamos, entonces vendrán los 7 años de tribulación. ¿Qué es? ¿Cuándo viene? Sabemos que viene después del rapto y antes de la segunda venida de Cristo. Pero para entenderlo bien, tenemos que ir a un libro del Antiguo Testamento que Cristo lo mencionó cuando Él habló de este tiempo de la tribulación. En el Mateo capítulo 24 y en el versículo 15, Él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. En otras palabras, si queremos entender, tenemos que leer. ¿Leer qué? El profeta Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel, el capítulo 9. Daniel capítulo 9, comenzando con el versículo 24. Ahora, antes de leer esta porción, yo quiero que entendamos, ¿verdad?, que para entender este evento llamado la tribulación, Dios nos dejó esta porción en el libro de Daniel para nosotros entender el reloj, el orden de eventos, el orden de tiempo de este periodo llamado la tribulación. En Daniel 9, Daniel se encuentra orando a Dios y confesando los pecados de su pueblo. Y en el medio de ese tiempo con Dios, Dios decidió revelarle a Daniel el reloj de tiempo que está establecido para su gente, para su pueblo hebreo. Por favor, vaya conmigo al verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hasta ahí ahora. En otras palabras, esto que la Biblia llama 70 semanas es un periodo de tiempo que está determinado, establecido para la nación hebrea. Ahí lo dice, para tu pueblo y la santa ciudad. Por eso es que esto no tiene nada que ver con la iglesia. Este periodo de 7 años, la iglesia no va a estar aquí porque este periodo de 7 años está determinado para la nación de Israel. Y además, vimos en los estudios anteriores, vimos que el libro de Apocalipsis es un libro escrito en orden cronológico. Y el Espíritu Santo le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que verán, las que serán después. Y ya hemos visto lo que, ¿verdad?, el pasado y el presente, que era el tiempo de las iglesias de Asia Menor. Pero comenzando con el capítulo 4 de Apocalipsis, son las cosas que han de suceder después del tiempo de la iglesia. La iglesia es mencionada en los capítulos 1 y 2,
pero ya no se menciona en el capítulo 4 en adelante hasta el 19. Todo lo que sucede del capítulo 4 al 18 o 19 de Apocalipsis son cosas que van a suceder después. La iglesia no es mencionada. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque vimos que vamos a estar en el cielo cantándole a Dios, alabando al Cordero, teniendo el tribunal de Cristo y las bodas, la cena de las bodas del Cordero. En capítulo 6 en adelante describe todo lo que va a suceder aquí en la tierra, este periodo de 7 años de tribulación. En el capítulo 19 describe cuando venimos con el Señor de regreso a reinar en su reino milenial. Entonces la iglesia no va a estar aquí. Además no hay instrucciones en todos esos capítulos de qué la iglesia está supuesto a hacer durante el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar aquí. Estas 70 semanas están determinadas para la nación hebrea. Continuamos leyendo. ¿Para qué son estas 70 semanas? Dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la humanidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que estas 70 semanas tienen que cumplirse y cuando se cumplan, todos estos propósitos serán cumplidos. Verso 25. Sabe pues y entiende. Ahora el ángel le está diciendo a Daniel, yo quiero que ahora te pongas tu cachucha de pensar y me sigas. Entiende esto. Ahora él le da el reloj. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y yo quiero que entendamos, este es el único lugar en toda la Biblia donde la Biblia hace referencia a esa palabra Mesías. Obviamente está hablando del ungido de Dios, el Hijo de Dios que vino. Y dice versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo quiero que veamos la división de las 70 semanas. Gabriel le dice a Daniel que esta profecía de 70 semanas está dividida en 3 diferentes unidades. Las 70 semanas aquí, al estudiar el contexto y estudiar la historia, llegamos a la conclusión de que una semana representa 7 años. Eso está hablando de 70 semanas de 7 años. Si usted multiplica 70 por 7, son 490 años. Y es bien importante que entienda eso, que las 70 semanas representan 7 años cada semana. Y Dios le está diciendo a Daniel que Él ha determinado 490 años en la vida de la nación de Israel, que cuando se culminen, cuando se cumplan, se va en el versículo 24, a terminar la prevaricación, se le va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía, en otras palabras, se va a terminar, a cumplir, y se va a ungir al santo de los santos.
¿Ok? Ahora, están divididas, estos 490 años están divididos en 3 diferentes unidades. Dice el versículo 25 que la primera unidad es de 7 semanas. 7 semanas de 7 años son 49 años. Entonces el ángel le dice que esas 7 semanas de 7 años, esos 49 años de los 490, comenzaron con la orden de restaurar o reedificar a Jerusalén. Para entender eso, tenemos que entender que cuando Nabucodonosor invadió a Judá y finalmente la nación de Israel completa, el norte y el sur, quedaron totalmente en desolación, hubieron 70 años de cautiverio en Babilonia. Cuando esos 70 años terminaron, fue dada una orden por medio de Nehemías de ir a Jerusalén y reedificarla. Cuando esa orden fue dada, comenzó el reloj a moverse. Comenzaron las primeras 7 semanas de 7 años, los primeros 49 años aquí. ¿Ok? Vemos entonces la segunda unidad, que son 62 semanas. 62 semanas de 7 años son 434 años. Entonces, sígame. Desde la orden que se dio de reedificar, se tomaron 49 años en reedificar a Jerusalén, levantar el muro, el templo, la ciudad. Se tomó 49 años y fue en tiempos angustiosos. La Biblia así lo enseña. Pero también hubieron 434 años más. Juntos, 434 más 49 suman a 483 años. Desde que comenzó la orden de reedificar hasta la venida del Mesías, dice la Biblia, que de las 62 semanas habrá 7 semanas, luego 62 semanas, y dice que el verso 26, que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora sígame bien. Este es el único pasaje de la Biblia que le da un espacio de tiempo a la nación hebrea de saber cuándo el Mesías iba a venir. La nación de Israel no tiene excusa. Dios le dio profecía tras profecía para que se dieran cuenta de que el Mesías venía. Pero ellos rechazaron al Mesías. Dios sabe todas las cosas. Sabemos que el haber cegado los ojos de Israel hizo posible que nosotros los gentiles fuésemos salvos. Pero Dios se lo había dicho por medio del profeta Daniel. Si usted toma los 483 años, desde el comienzo con la orden de reedificar a Jerusalén, que fue en el año 445 antes de Cristo, y usted le suma 483 años a esos 445, ¿verdad? Va para atrás, obviamente, se va acercando más y más al nacimiento de Cristo, 445, 444, 443, y usted suma 483 años, llega al año 30 después de Cristo. El año 30 después de Cristo fue cuando Cristo comenzó su ministerio. Él tenía 30 años. Y en 3 años y medio, él dio su vida. La Biblia dice que después de las 62 semanas, que se le añade a las primeras 7, 49 años, 434, se suman 483. Espero me estén siguiendo. Cuando se cumplieron esos 483 años, la vida del Mesías fue quitada, pero no por sí. En otras palabras, lo llevaron a la cruz y lo mataron. Él dio su vida por nosotros. Y como el pueblo de Israel rechazó al Mesías, el reloj paró. Todavía quedan 7 años de los 490 años. Entonces la Biblia dice en el verso 26 que el pueblo de un príncipe que ha
de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso sucedió en el año 70. Cristo lo predijo. Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Ve? Y en el año 70, Roma vino y destruyó la ciudad de Jerusalén. Por eso se cree que el anticristo va a venir del imperio romano revivido, del oeste. Y hay muchas teorías en cuanto de dónde viene y quién es. No vamos a entrar en eso ahora. Pero la Biblia aquí está en Daniel 9:26, está profetizando la venida de la destrucción de Jerusalén y también que de ese mismo pueblo va a venir un príncipe, dice la Biblia. Ese príncipe, en el verso 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está la última semana. Dice que esa última semana de 7 años es el tiempo cuando el anticristo hará un pacto con la nación de Israel y ellos van a pensar que Él es el Mesías que esperaban. Por eso Cristo le dijo, no os engañéis. Entonces, esa última semana son los 7 años de tribulación que vendrán aquí en la tierra, donde el príncipe que vino, del pueblo que vino y destruyó a Jerusalén en el año 70, este anticristo va a hacer un pacto y a la mitad de los 7 años va a quebrantar el pacto, lo va a quebrar, lo va a romper y va a cometer la abominación desoladora. Por eso es que el tiempo de la tribulación, esos 7 años, la Biblia, si usted regresa ahora conmigo a Mateo 24, la Biblia dice en el capítulo 24 y en el versículo, en el versículo 8, cuando Cristo está hablando de todas las ¿verdad? De todos los desastres naturales y las guerras y las pestilencias y todo. En el versículo 8 él dice que esto es principio de dolores. ¿Por qué dice eso? Porque el tiempo de los 7 años, que es la última semana establecida para Israel, ya se han cumplido 483 años. El reloj paró cuando el Mesías fue cortado y rechazaron al Mesías. Estamos en esta era de tiempo del reino de los cielos. El Señor dijo, ¿sabes qué, Israel? Tú no has querido aceptarme por más que te lo he enseñado, por más que te lo he demostrado. Me has rechazado, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pues a todos los que me reciban los voy a hacer hijos míos. Y comenzó la predicación del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y ya hemos estado viviendo en este tiempo de más de 2000 años en ese reino de los cielos. Pero va a llegar a su fin cuando Cristo venga a establecer su reino. Pero antes de que venga Él, va a haber esa última semana que todavía falta para que se cumplan los 490 años. Pero tiene que sacar la iglesia en el rapto para que comience el reloj a volver a sonar, a moverse. Entonces, en esos 7 años que Él hará pacto con Israel, Él lo va a quebrantar en el tiempo de la mitad. Por eso es que la Biblia enseña que la tribulación está dividida en 2 mitades. Los primeros 3 años y medio es principio de dolores. Lo compara a una mujer encinta. La mujer encinta comienza a tener dolores antes de que vengan los dolores de parto. Y estos son los dolores que va a tener la tierra y van a estar sufriendo antes de que venga la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio de este tiempo de 7 años. Entonces, el propósito de esto cumplirse es para ponerle fin al pecado, para ungir al Santo de los Santos, para poner justicia perdurable, para juzgar a la humanidad. Y vemos que se va a cumplir esos 7 años después del rapto y antes de la venida de Cristo. Ya 69 semanas de 7 años se han cumplido. 483 años de esos 490 ya están cumplidos. Faltan los últimos 7. Pero la iglesia tiene que ser removida, porque esos 7 años están establecidos para la nación de Israel. No hay nada en la Biblia que nos indica a nosotros como iglesia
que nos diga a nosotros qué es lo que vamos a estar haciendo durante esos 7 años. No hay ningún verso en la Biblia que enseña que la iglesia va a pasar por la tribulación. Nosotros nos iremos antes. Y en el cielo tendremos lo que ya hemos visto, los eventos celestiales allá. Pero aquí en la tierra estarán pasando 7 años y este hombre inicuo, el hijo de perdición, Satanás encarnado, va a manifestarse. Y el espíritu del anticristo se va a manifestar, el misterio de la iniquidad. Y entonces van a haber 3 años y medio de principios de dolores donde habrá guerras, rumores de guerra, habrán pestes, pestilencia, va a haber gente, la maldad va a crecer, todo eso. Y entonces este anticristo se va a sentar en Jerusalén y va a proclamarse Dios y entonces se va a rebelar en contra de Israel. Y los últimos 3 años y medio son la gran tribulación y mientras más se acercan a la venida de Cristo, más la tribulación intensifica. De la misma manera que mientras una mamá se está acercando al tiempo del alumbramiento, los dolores de parto vienen con más frecuencia y con más intensidad hasta que nace el hijo. Y así será la venida del Señor, que cuando ya está al punto de esto explotar, se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por eso es que Cristo le dijo a los israelitas, a los hebreos, porque eso está escrito a los hebreos, que no se dejaran engañar cuando oigan de que hay un Cristo en el desierto, porque ese Cristo en el desierto no va a aparecer como Cristo va a aparecer, que va a ser como un relámpago que de un lado al otro todo el mundo lo ve. Cuando Cristo venga por segunda vez, todo el mundo lo va a ver a la misma vez. No va a haber necesidad de que digan, mira, Él está allá. No, todo el mundo lo va a ver, así como se ve un relámpago que sale de un lado y llega al otro y todo el mundo lo ve. Así será la venida del Señor. Y nosotros vendremos con Él, a reinar con Él en el milenio. Este evento de 7 años es un evento, pero sorprendentemente detallado en la Biblia. Estaremos viendo lo que va a suceder, porque son muchas las cosas que van a suceder, ¿verdad? Lo estaremos viendo en los próximos estudios. Pero yo espero que usted haya entendido ahora que la tribulación, los 7 años de tribulación, son 7 años de los 490 años. Es la última semana de las 70 semanas de Israel que se van a cumplir después que la iglesia se vaya y antes de que Cristo venga. Nuestra responsabilidad, hermanos, ¿qué? Hablarle a otros de Cristo para que se libren de eso, para que se vayan con nosotros al cielo en el rapto. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Serle fiel ahora al Señor. No te dejes enfriar. Sigue trabajando para el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Para que cuando estés en el tribunal de Cristo recibas coronas y las puedas poner a los pies de Él. Para que puedas disfrutar de la cena que habrá ya de las bodas del Cordero. Y para que cuando vengas con Cristo, el Señor te dé un pueblito, te dé una ciudad, te dé un estado, te dé una posición de reino, porque fuiste fiel en lo poco y Él te ponga sobre mucho. Por eso es que debemos ser fieles ahora. Por eso es que debemos trabajar duro para el Señor. Por eso es que debemos ganar las más almas que podamos ganar, porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga, hermanos. Espero que el estudio haya sido de bendición. Espero que no haya sido demasiado información, que te hayas confundido, pero que esto te provoque a vivir más para el Señor y anticipar que Cristo venga. Como dijo Juan en Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús. Dios les bendiga y no olviden, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil.